Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿Y habría fecha de examen? Sí, es según el cronograma que tenemos, ¿no? La siguiente clase o mañana les aviso exactamente cuándo va a ser su examen parcial. Ya está bien, gracias. Muy bien, ¿pueden ver mi fondo de pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Sí, doctor. Sí, Sí, se doctor. puede ver. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿sí? En la anterior clase habíamos visto un poquitito de el intercambio gaseoso, ¿cierto? Cómo ingresaba el aire, ¿no? Hacia nuestros pulmones, cómo se daba en el proceso de inspiración, en el proceso de expiración, ¿cierto? Cómo se daba ese proceso. El día de hoy vamos a ver un poquito lo que va a ser volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes se refiere a la cantidad de aire que puede entrar en cada respiración, ¿sí? Vamos a ver distintos tipos de volumen y las capacidades hace referencia a qué capacidad tiene el pulmón, qué características tiene el pulmón para llenarse de aire, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto y cómo va a influir en lo que va a ser la fisiología respiratoria. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver es la parte de volúmenes pulmonares. Voy a colocar un puntero. Muy bien, entonces aquí tenemos la parte de lo que va a ser los volúmenes pulmonares. Recordarles que cada inspiración, o sea, cada vez que yo introduzco aire hacia los pulmones, estoy introduciendo una cantidad de aire, ¿sí? Y entonces esta cantidad de aire se va a denominar volumen corriente, ¿sí? El volumen que voy a intercambiar entre los pulmones, ¿sí? Una cantidad de aire que entra y una cantidad de aire que va a salir. Este volumen está diagramado en esta imagen, fíjense que es este, que se denomina volumen corriente, ¿sí? Este volumen de corriente respiratorio se mide en aproximadamente 500 cc. Luego voy a tener otro volumen cuando yo hago una inspiración prolongada, ¿sí? Cuando yo agarro e introduzco mayor cantidad de aire. Estoy respirando normal y de repente introduzco mayor cantidad de aire. Entra mayor cantidad y empieza a subir. Fíjense que es este que se va a denominar volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Entonces la cantidad extra de aire que puedo introducir aparte del volumen normal que estoy llevando hacia mis pulmones. Entonces tengo el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Luego voy a bajar, ¿sí? Y voy a seguir manteniendo una respiración, ¿sí? Y de repente quiero respirar un poquito más de lo normal. Quiero botar un poquito más de aire en la expiración. Respiro normal, boto aire y puedo seguir botando aire. A este extra de botar el aire se va a denominar volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Entonces, tengo un volumen de reserva inspiratoria, tengo un volumen de reserva expiratoria y tengo un volumen que se denomina volumen corriente, ¿sí? Luego voy a tener las capacidades, que después lo vamos a ver para que ustedes sepan qué diferencia tiene, pero es lo primero. Pero también les cuento que cuando yo inhalo y exhalo, nunca puedo botar un volumen que se va a denominar volumen residual. Es el volumen que se va a encontrar en esta zona, ¿no? En esta zona de acá va a ser el volumen residual. Es ese volumen de aire que se queda en los pulmones, ¿sí? Que evita que el pulmón colapse, ¿no? Entonces siempre va a haber una pequeña cantidad de aire en el pulmón. Ahora vamos a pasar a ver qué volúmenes manejamos, ¿sí? Entonces yo les hablaba de un volumen corriente, ¿cierto? En el que manejamos en cada inspiración y en cada expiración. Este volumen corriente que se va manejando tiene más o menos 500 ml. ¿Qué quiere decir? Que en cada inspiración y en cada expiración yo manejo 500 ml de aire, ¿cierto? Ml de aire. ¿Por qué digo ml de aire? Porque el aire que yo ingreso no es completamente seco, no es un aire que está
húmedo y es un aire que está caliente. Entonces, por eso lo manejamos en mililitros. Entonces, 500 mililitros de aire lo manejo en cada inspiración y expiración, a lo que denominamos el volumen corriente, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan del volumen de reserva inspiratoria? O sea, respiro normal y de repente puedo meter más aire, ¿no? A eso se denomina volumen de reserva inspiratoria. Y aparte de los 500 que yo manejo normalmente un volumen corriente, puedo introducir mayor cantidad, ¿sí?, de aire. ¿Cuánto? 3000 ml. En cada inspiración, si yo puedo incrementar hasta 3000 mililitros de aire, ¿sí? Luego tengo el volumen de reserva expiratoria, ¿se acuerdan? O sea, el volumen de reserva expiratoria era de repente, terminabas de botar el aire y podías botar un poquito más, ¿no? Botas y puedes seguir botando. Entonces, ¿perdón? Muy bien. A este extra de aire que yo puedo seguir botando, lo voy a denominar volumen de reserva expiratoria, ¿sí? ¿Y a cuánto equivale este volumen de reserva expiratoria? A 1100 ml. ¿Qué quiere decir? Que yo manejo 500 normalmente, ¿cierto? 500. Pero puedo llegar a botar hasta 1100 ml, ¿sí? 1100 ml de aire. Y el volumen residual. El volumen residual era este volumen, ¿cierto?, que quedaba en los pulmones, por eso se llama residual, ¿sí? Este volumen que queda en los pulmones, que no participa en el intercambio de una respiración normal, es de aproximadamente 1200 mililitros, ¿sí? 1200 mililitros. Entonces, esos son los 4 volúmenes principales. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, ¿no? Ustedes tienen que acordarse muy bien de este diagrama y también, sobre todo, de esta tablita que te dice cuánto de volumen yo manejo, ¿sí?, cuando una persona está en reposo, quiere decir cuando respira normal, ¿no? Sin tener una agitación en su respiración, ¿sí? Sin que esté agitado, ¿no? Normalmente maneja estos volúmenes a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel pulmonar. Ahora vamos a hablar un poquitito de capacidades, ¿sí? Las capacidades pulmonares es la sumatoria de volúmenes, ¿sí? O sea, nos permite ver cuánto de capacidad tiene el pulmón, ¿sí? Entonces vamos a empezar por una capacidad muy interesante, ¿sí?, que lo voy a poner en el otro diagrama que está un poco mejor. Ahí está. Las capacidades pulmonares, ¿sí? Tengo una capacidad que es la capacidad inspiratoria, tengo una capacidad residual funcional, tengo una capacidad vital y tengo una capacidad pulmonar. Voy a empezar por la primera, que es la capacidad inspiratoria. O sea, toda la capacidad que tengo, ¿no?, para poder introducir aire a los pulmones. Entonces es la sumatoria de dos volúmenes, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? El volumen corriente, ¿cuánto era el volumen corriente, chicos? 500 500 miligramos. ml. Muy bien, 500 ml. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria? 3000. 3000 Ya, ml. 3000 muy bien. ml. Entonces sumamos, ¿cierto? 3000 ml más 500, mi capacidad inspiratoria es de 3500 ml. ¿Sí? Esa es la capacidad inspiratoria en un paciente que está respirando de forma normal, ¿sí? De forma normal. Ya vamos a ver cuando este paciente hace una actividad física o esta persona hace una actividad física, ¿sí?, va a variar, va a aumentar, ¿sí? Ahí vamos a tener una capacidad inspiratoria mayor. Vámonos ahora a ver lo que va a ser la capacidad residual funcional, ¿sí? La capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿sí? Entonces, tengo que ver cuánto era el volumen de reserva expiratoria, chicos. 1100 ml. Ya, y el volumen de reserva, el volumen residual, perdón.
1200 ml. 1200 ml, ¿no? Sumados, ¿no? Los 1100 más los 1200 me va a salir 2300 ml, ¿sí? Esa es la capacidad residual, o sea, lo que yo puedo mantener, ¿sí? Sin hacer intercambio. Es cuando yo agarro y boto el aire y puedo seguir botando, ¿no? Más allá y voy a poder mantenerme con esta capacidad residual, porque va a haber un volumen que se va a quedar en la reserva, ¿sí? Entonces, a esto se denomina la capacidad residual. Es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que es igual a 2300 mililitros, ¿no? 2300 mililitros. Ahora, la capacidad vital. ¿A qué se refiere la capacidad vital? O sea, es la cantidad de aire que yo necesito, ¿para qué? Para vivir, ¿cierto? La capacidad de aire para vivir. Entonces, esta capacidad vital es la sumatoria de tres volúmenes. Voy a tener el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen corriente, o sea, el que manejo normalmente, y el volumen de reserva expiratoria. El volumen corriente ya sabemos que es 500, ¿cierto? El volumen de reserva inspiratoria era 3000, ¿cierto? ¿Y el volumen de reserva expiratoria cuánto era? 1100. Ya, 1100. Entonces yo sumo esos tres y voy a tener una capacidad vital de aproximadamente 4600 mililitros, ¿sí? 4600 mililitros. O sea que normalmente en cada respiración, si yo estoy tranquilo, ¿sí? Manejo en cada inspiración y en cada expiración, ¿sí? Sumando todas las capacidades para poder vivir, 4600 mililitros. Si yo lo pongo en agua, eso representa 4 litros y medio y 600 ml de agua, ¿cierto? O sea, una gran cantidad en cada respiración, ¿no? Fíjense que es una parte importante saber manejar lo que va a ser capacidades y volúmenes pulmonares, ¿sí? Ahora, hay una capacidad más, que es la capacidad pulmonar total. Esto hace referencia a la capacidad total del pulmón, ¿sí? Fíjense que en todas estas han participado todos los volúmenes, ¿sí? Pero en la capacidad pulmonar participan absolutamente todos, ¿sí? El volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Y el volumen residual. O sea, participan todos. Lo único que tengo que hacer es sumar todos, ¿sí? Aquí lo único que me faltaría sumar es el volumen residual, ¿cierto? Sumando más el volumen residual voy a tener una capacidad total del pulmón de 5800 mililitros. 5800 mililitros, ¿sí? Y eso es muy importante, muy importante. O sea, a un paciente yo no le puedo dar más de 5800 mililitros de aire. ¿Por qué? Porque si le doy más de 1800, ¿sí? Voy a producir que el pulmón es como un globo, estalla el pulmón, hay una ruptura pulmonar, ¿sí? Entonces tengo que manejar los valores normales, ¿sí? De presión a nivel pulmonar y la capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, esto, el manejo de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? No, doctor, todo No. claro. Ya, muy bien. Entonces ya hemos visto la parte de volúmenes y la parte de capacidades, ¿cierto? Ahora viene una cosa interesante, que yo tengo que saber el volumen minutos respiratorio. ¿Qué quiere decir? La cantidad de aire que yo manejo en cada respiración. O sea, cada respiración durante un minuto, ¿sí? O sea, durante un minuto, ¿cuántos litros yo manejo de aire? ¿Sí? A eso se va a denominar volumen minutos respiratorio y va a estar dado por el volumen corriente y por la frecuencia respiratoria, ¿no? Aquí lo tienen, ¿no? Entonces volumen minutos respiratorio va a ser igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto era el volumen corriente? 500, ¿sí? 500 ml. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Alguien me puede decir, chicos? ¿Cuántas veces respiran por minuto? 12 veces. Ya 12 veces más o menos, ¿sí? Y lo van a multiplicar por los 500 ml. ¿Cuánto sale 12 por 500?
6.000. 6.000. Exacto, 6.000 mililitros, ¿cierto? Y si yo lo convierto a litros, ¿sí? Los 6.000 mililitros son 6. O sea, el volumen, ¿sí? Minuto respiratorio normal va a ser de 6 litros por minuto. O sea, en cada minuto que pasa, si yo respiro a 12 por minuto, ¿sí? Voy a mover 6 litros cada minuto. 6 litros de aire entre el ingreso y el egreso, ¿no? Respirando de forma normal, pausada, ¿cierto? Pero les cuento, ¿no? Que en medicina 1 más 1 nunca es 2, siempre hay variantes, ¿cierto? El volumen normal respiratorio, la frecuencia respiratoria normal se da entre 12 y 16, ¿sí? Entre 12 y 16, incluso en algunos textos van a encontrar entre 12 y 20, ¿no? Pero en términos generales se maneja entre 12 y 16, ¿sí? 12, ¿sí? Va a manejar personas, por ejemplo, ¿qué va a influenciar? Personas que el ambiente. Ustedes, cuando hace calor, ¿respiran más o menos? Los que están en Brasil. O los que están en... ¿Cómo? Cuando están en el frío, ¿respiran más o menos? Menos. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque el metabolismo disminuye, ¿cierto? Otra cosa que aumenta la frecuencia respiratoria también es la presión de oxígeno o la altitud de la zona. Por ejemplo, los que están al nivel del mar, al mismo nivel del mar, ¿sí? O sea, Brasil, Santa Cruz, ¿sí? Tienen entre 12 a 14 respiraciones por minuto, ¿sí? En cambio, las personas que viven a grandes altitudes respiran más, o sea, tienen mayor frecuencia respiratoria porque necesitan introducir más cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces, va a variar. Entonces, el volumen minuto respiratorio va a tener sus variables, ¿sí? No va a ser lo mismo para un paciente brasilero que viva a nivel del mar versus un paciente que viva en altitudes, en montañas, o que viva, por ejemplo, sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a cambiar, pero no quiere decir que sea patológico. Simplemente estoy viendo el cambio de la frecuencia respiratoria. Por eso Pero que Brasil, doctor, por eso que ¿Perdón? Brasil nunca puede ganar a Bolivia en Sucre. En La Paz. Ah, mentiras. Sí, en La Paz, por eso que Bolivia nunca siempre pide los partidos en La Paz con Brasil. Le gana. Me salió mal el chiste. Ya, lo vamos a tomar del lado objetivo, ¿sí? Lo que pasa es que las personas que viven a nivel del mar, ¿sí? Tienen una frecuencia respiratoria que está dada por la presión. Recuerden que nosotros cuando inspiramos aire, tenemos mayor contenido de nitrógeno y solamente entre un 20 y 21% de oxígeno, ¿sí? Pero esto va a depender de la presión, ¿no? Entonces, los que viven a nivel del mar, la presión de oxígeno es normal, ¿sí? Pero cuando van a altitudes mayores, como La Paz, la presión de oxígeno aumenta, ¿cierto? Entonces, para poder agarrar y meter esa presión, necesitan respirar más veces, ¿cierto? Más veces para poder llegar a tener una buena oxigenación, ¿no? Y cuando ya les toca encarar un partido de fútbol, obviamente esa falta de oxígeno, lo primero que hace es afectar al sistema nervioso, ¿no? Entonces, a los jugadores lo que les pasa es que como hay una disminución del oxígeno real que les está llegando al cerebro, ¿sí? Empieza un trastorno fisiológico en el cual deja de irrigar ciertas zonas, por ejemplo, la piel, los músculos, ¿cierto? Deja de irrigar la parte sanguínea y la lleva hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, ¿no? Entonces el paciente o el jugador empieza a tener cansancio, ¿no? Se cansa mucho más rápido, ¿sí? Tiene debilidad, tiene dolor abdominal y a veces se acompaña por falta de respiración, que se denomina disnea, ¿cierto? O a veces tiene, no sé, vómitos explosivos de forma espontánea, ¿no? Todo eso se debe a la presión de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a ver que es un proceso adaptativo. Pero si ese jugador, por ejemplo, se adapta en la altitud, ¿no? Más de una semana, va a empezar a generar más glóbulos rojos y se va a ir adaptando, ¿no? A este cambio de altitud. Igual nos pasa a los bolivianos, Doctor, ¿cierto? una pregunta sobre la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿a estas personas sobrepasan entre los 12 y los 18, que es lo normal de respiraciones por minuto? Sí, llegan hasta los 20, ¿no? Entonces, hay una parte que se llama fisiología respiratoria en alturas, ¿no?
Lo que para ellos es normal, para las personas del nivel del mar, no es normal. Por ejemplo, persona brasilera no es normal que respire 20 por minuto, ¿sí? 20 respiraciones por minuto. Pero en La Paz sí es normal, ¿no? Sí es normal, ¿no? Vamos a ver que su fisiología cambia. Entonces, como nosotros estamos llevando fisiología, tenemos que saber ver lo que es normal versus de lo que va a ser patológico o de enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, el volumen minuto respiratorio es muy importante. ¿Qué es tan importante? Fíjense, porque si el paciente respira a 20 respiraciones por minuto, multipliquen 20 por 500. ¿Cuánto sale? 10.000. 10.000. 10.000, ¿cierto? Eso quiere Eso. decir, claro, quiere decir que está movilizando mayor cantidad de aire. Está movilizando 10 litros de aire por minuto, ¿no? 10 litros de aire. No quiere decir de oxígeno. Recuerden que la presión disminuye, ¿cierto? La presión disminuye, pero está movilizando mayor cantidad de aire, ¿sí? De mayor cantidad de aire. Y eso tiene un efecto también sobre los pulmones, ¿no? Entonces el pulmón tiene que, como respirar más rápido, los capilares sanguíneos que van a llegar al pulmón, ¿sí? Que están llegando al pulmón, también pasan rápido, ¿cierto? Porque si él respira más, su metabolismo se acelera y la sangre empieza a bombear sangre de forma rápida. Y cuando va a hacer el intercambio con el pulmón, ¿sí? Es un intercambio muy rápido y lleva poca cantidad de oxígeno, ¿no? Es por eso que las personas que van a altitudes tienen que pasar un proceso de aclimatación, ¿sí? Para poder controlar sus niveles fisiológicos, ¿no? Entonces, va a variar. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Habíamos mencionado volúmenes, ¿sí? Volúmenes que ingresan y capacidades, ¿sí? Pero de todos esos volúmenes, o sea, de esos 6 litros de aire que yo estoy introduciendo a los pulmones, no entran los 6 litros de aire, ¿sí? Se pierde una cierta cantidad, ¿sí? Los 6.000 mililitros que sacaron, se pierde una pequeña cantidad que se va a perder en lo que se denomina el espacio muerto anatómico. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros ingresamos aire, ¿sí? Tenemos la parte de las fosas nasales, ¿cierto? Las fosas nasales que están recubiertas por lo que va a ser los cornetes, va a estar recubierta por una mucosa, por unos cilios, que la función de los cilios es filtrar, la función de la mucosa es calentar el aire, ¿cierto? Al pasar por la nariz, pero va a haber ciertas estructuras, ciertas irregularidades en la mucosa que van a hacer que se ven atrapando partículas de aire. Luego va a pasar a la orofaringe, ¿sí? De la orofaringe va a pasar hacia la laringe y la laringe está llena de cartílago, ¿sí? Cartílago en forma de C. Entonces, al momento de pasar por la laringe, también se va a ir perdiendo una cantidad de aire, ¿sí? A esto se denomina espacio muerto anatómico. ¿Y cuánto de aire se va a perder en este espacio? Aproximadamente 150 mililitros. Quiere decir que de los 500 cc o ml que manejamos normalmente en el volumen corriente, al pulmón efectivamente solo llega 350. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 150 se ha perdido en el espacio anatómico, ¿no? En el espacio muerto anatómico, ¿no? ¿Entienden, chicos, eso? Sí, doctor, se entiende. Ya, entonces solo 350 llegan al pulmón. Pero a nivel del pulmón tampoco, o sea, del pulmón tiene que intercambiarse con la sangre, ¿cierto? Para que la sangre lleve la cantidad de oxígeno hacia las células que están necesitando este oxígeno. De estos 350 cc que están en los pulmones, tampoco los 350 cc pasan directamente a la sangre, ¿sí? Se va perdiendo. Y lo que nosotros necesitamos en cada respiración, en realidad solo es el oxígeno, ¿cierto? Y lo que las células botan es el dióxido de carbono. Entonces, solo necesitamos introducir oxígeno y botar dióxido de carbono. Son los únicos gases que son necesarios para nosotros. Y lo que hay en cantidad es el nitrógeno, que no nos sirve, ¿cierto? Solo nos sirve el oxígeno y que nosotros botemos el dióxido de carbono. Entonces, hay un espacio que se denomina el espacio muerto fisiológico, ¿sí?
Este espacio muerto fisiológico se va a dar en la parte terminal del pulmón, ¿sí? Se va a dividir en bronquios, bronquiolos y va a llegar a los alveolos, ¿sí? Y el alveolo se va a unir una red de capilares, ¿sí? De capilares pulmonares, donde se va a hacer el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense que por las vías superiores está ingresando el aire. Va a ir al bronquiolo terminal, del bronquiolo terminal va a pasar al alveolo, que es esta cosita redonda, ¿sí? Y alrededor del alveolo hay capilares. Aquí hay un capilar, ¿cierto? Aquí hay un capilar y en todos ellos va a haber capilares sanguíneos donde se va a hacer el intercambio entre la vía aérea y la vía sanguínea, ¿sí? Entonces, de la parte del alveolo, ¿sí? Está trayendo una cantidad alta de oxígeno, ¿cierto? Voy a poner O2, una cantidad alta de oxígeno, y este oxígeno va a penetrar, porque es permeable, ¿sí? Va a pasar este oxígeno hacia el torrente sanguíneo, o sea, va a poder pasar hacia la sangre, ¿sí? Por una difusión facilitada. ¿Y la sangre qué hace? La cosa viceversa, ¿cierto? Va a introducir, ¿qué va a introducir? La sangre está trayendo una mayor cantidad de CO2, o llamado dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a pasar del torrente sanguíneo hacia el alveolo, ¿sí? Para que del alveolo suba nuevamente hacia el bronquiolo terminal, hacia el bronquio, hacia la tráquea y después lo bote, ¿no? En cada expiración. Entonces, en el proceso de inspiración, ¿sí? Lo que hacemos es introducir oxígeno o aire, ¿sí? Y de este aire solo va a pasar el oxígeno hacia el torrente sanguíneo. Y en la expiración, cuando voy a botar el aire, lo que estoy botando es el dióxido de carbono que viene de la sangre, penetra en el alveolo y se bota durante la fase de la expiración, ¿sí? Pero nosotros a nivel pulmonar tenemos miles de alveolos y miles de capilares sanguíneos, ¿sí? No se pueden contar, son miles. Pero hay un espacio que se denomina espacio muerto fisiológico. ¿Por qué se llama espacio muerto fisiológico? Porque algunos alveolos pueden estar totalmente colapsados, como en este caso, o tal vez están parcialmente colapsados, como en este caso. ¿En quiénes se va a dar esto? Se va a dar, por ejemplo, en los pacientes que fuman mucho, ¿no? Fumatéricos de larga data, y en los cuales la nicotina ha ido a obstruir los alveolos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una obstrucción, aquí vamos a tener una obstrucción parcial. O a veces también se puede dar en los mineros, ¿cierto? Los mineros que entran dentro de la mina y hay gases tóxicos y hay una neumoconiosis, ¿sí? Entonces produce la destrucción de algunos alveolos y por eso no hay un buen intercambio, ¿sí? Alveolo capilar. Entonces no hay un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel. Disculpa interrumpir, pero ¿es desobstruir o destruir? No entendí bien. Obstruir, obstruye, Gracias. ¿sí? De obstrucción, ¿sí? Se obstruye. La nicotina, por ejemplo, se pega en los alveolos y obstruye su luz, obstruye que pase el aire, tapa, ¿sí? Que no pase el aire, ¿no? Entonces hay ciertas enfermedades que van a obstruir, ¿no? O tapar algunos alveolos y en los cuales no se va a llevar el intercambio, ¿sí? A esto se va a denominar espacios muertos fisiológicos, ¿sí? ¿Por qué fisiológicos? Porque en realidad aquí es donde se hace el intercambio entre el alveolo y el capilar, ¿sí? El anatómico es por la fase anatómica, pero acá es la fase funcional, o sea, no hay un buen intercambio. Si es que el alveolo está obstruido, ¿sí? No va a haber intercambio entre el aire del pulmón y el capilar sanguíneo, que después va a llevar hacia las células que lo estén requiriendo, ¿sí? Entonces esto se va a denominar espacio muerto fisiológico y va a estar determinado por algunas enfermedades. Muy bien, continuando vamos a tener la ventilación alveolar, ¿sí? La ventilación alveolar es el intercambio que se va a dar propiamente en los alveolos, ¿sí? Va a estar dado por el volumen corriente, ¿sí? El volumen del espacio muerto menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria, ¿no? Esto va a determinar la ventilación alveolar, quiere decir el intercambio real que va a haber a nivel del alveolo, ¿sí? En un minutito, Chagui. Ya, muy bien.
Entonces tenemos la parte de la ventilación alveolar, ¿sí? O sea, el aire que realmente se va a intercambiar entre el alveolo y el capilar, ¿no? Para esto yo tengo que conocer el volumen corriente, el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces sacamos. ¿Cuánto era el volumen corriente, chicos? 500 ml. Muy bien. ¿Y el volumen del espacio muerto? ¿El volumen del espacio muerto? 150. 150. Entonces lo primero que hago es 500 menos 150 sería 350. 350. Ahora multiplico 350 por la frecuencia respiratoria, que habíamos hablado que era 12, ¿cierto? Entonces multiplico por 12 y me va a salir 4200 ml, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a llegar al alveolo, ¿sí? Va a llegar de los 6 litros que se han intercambiado, se ha ido perdiendo, ¿cierto? Mucho durante lo que es la nasofaringe, la tráquea, y llega al alveolo solo 4200 ml, o sea, 4 litros 200 ml para el intercambio, ¿sí? Pero de esos 4 litros de aire que llega al alveolo, recuerden que tenemos casi un 80% de nitrógeno y solamente un 20% de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen una regla simple y van a ver que en realidad la cantidad de oxígeno que llega es poca, ¿sí? Y esa poca cantidad de oxígeno que llega se tiene que intercambiar con el capilar para que lleve esta cantidad de oxígeno a las células que necesitan, ¿sí? Para su metabolismo, ¿no? Entonces, este es otro tipo de tabla para ver cuánto realmente está llegando al pulmón. Entonces yo les había mencionado que este intercambio a nivel del alveolo puede estar interrumpido por nicotina, ¿no? En los mineros, ¿no? Pero también puede estar interrumpido por varias cosas. Por ejemplo, contracción del músculo y sus paredes. Recuerden que los bronquios, ¿sí? Tienen una musculatura lisa y hay ciertas enfermedades que producen la contracción de los bronquios. ¿Ustedes conocen alguna enfermedad que produzca la contracción de los bronquios y el paciente no pueda respirar? Sí, doctor, el asma. Muy bien, el asma, ¿no? Produce... La reactividad bronquial también, que es Exacto, una derivación de... eso. O sea, todas las enfermedades, incluso la alergia, si te pica, ¿cierto? Si eres alérgico, también te produce, ¿no? Se libera mayor cantidad de leucotrienos, ¿no? Y eso produce una constricción de la musculatura lisa de los bronquios. Entonces se comprimen y obviamente al comprimirse no dejan pasar el aire, ¿no? Entonces, eso también puede influenciar en el intercambio de gases, ¿no? También cuando hay un edema, ¿no? ¿Cuándo va a haber un edema? Por ejemplo, en los pacientes que hoy en día tenemos el coronavirus, ¿no? El COVID-19, y produce una inflamación, pero al producir una inflamación también produce que a nivel de los bronquios y los alveolos se vaya acumulando agua, ¿cierto? Se va acumulando agua y eso va a ocasionar un edema, ¿no? Un achacamiento del alveolo que normalmente debería estar revestido para recibir aire y se llena de agua. Como se está llenando de agua por el edema, no hay un intercambio, ¿cierto? No hay un intercambio de aire con el capilar. Y el paciente de COVID-19 normalmente muere por complicaciones del edema, ¿sí? Del edema. O sea, no es solo llevarle la parte del oxígeno que necesita, sino hay que desobstruir el edema que está produciéndose a nivel de su árbol bronquial, ¿no? También la acumulación de mocos, ¿no? O sea, cualquier cosa que vaya a obstruir el paso, ¿sí? Já que está tocando nesse ponto, é que estava escutando movimento chamado Médicos por la Verdade, e estava escutando de Espanha, Inglaterra e outros países que estão se levantando, e eles estavam falando que justamente esse ponto do Covid, este ponto em que eles estão atribuindo ao Covid o problema de se hacer água nos alveolos, isso nada mais seria que a medicação invertida que se lhe dá ao paciente, que está desprotegendo os alveolos e permitindo que esse vírus que não tem tanta letalidade haga esse trabalho de destruir por os alveolos
y no hacer la conexión con el aire, no porque sea letal, sino porque el comprimido, el medicamento, hace el trabajo de desproteger, desnudar los alveolos para que se haga en agua. Ese es el argumento de los médicos. Entonces, no sé si has escuchado eso. Eso me pareció muy serio, ¿no? Sí, o sea, como una enfermedad, ¿no? Nueva, ¿no? Estamos en un proceso todavía de análisis, ¿no? De ver qué efectos tiene, y lo que está más preocupado es encontrar la vacuna, ¿no? La cura, ¿no? Y en realidad lo que hay que buscar es la fisiología, ¿no? La fisiología. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID-19? ¿Qué alteraciones trae? Porque todos creen que solamente es una alteración de origen pulmonar, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es que también produce una vasculitis, ¿no? Una inflamación de los vasos sanguíneos que están recubriendo al pulmón. Entonces produce mayor exudado, un mayor edema, y al paciente, por ejemplo, se lo intuba, se lo pone en terapia intensiva, y el paciente se complica no porque no reciba aire, ¿sí? Porque intubado, le ponemos una máquina y obviamente la máquina le está mandando la cantidad de aire que necesita. Pero el paciente se muere, ¿por qué? Porque empieza el edema, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Empiezan los alveolos a llenarse de líquido, ¿no? Y al llenarse de líquido, obviamente no pasa el aire a través del agua, ¿cierto? Si hay líquido no va a pasar. Entonces el paciente se empieza a encharcar, y lo que normalmente debería botar, que es el dióxido de carbono, se empieza a acumular en el paciente. Y este paciente empieza a tener una acidosis. Recuerden que el dióxido funciona como un ácido, ¿cierto? Empieza a aumentar la acidez de la sangre. Se convierte en una acidosis metabólica, y esa acidosis metabólica aumenta, va directamente y daña a nivel cerebral, ¿no? Produce isquemia cerebral, produce necrosis neuronal, ¿no? Y vamos a tener la muerte del paciente, ¿no? La muerte del paciente, y se va a dar por esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente y lo vamos a intubar, en realidad, aparte de intubar, porque es una medida simplemente de sostén, tenemos que ver la fisiología del edema a nivel del árbol bronquial, ¿sí? Tenemos que darle medicación para bajar el edema, tenemos que a veces incluso tener mecánicas para la absorción de este líquido que está colapsando a nivel de los alveolos, ¿no? Entonces, tenemos que tratar un poquitito lo que va a ser la causa desencadenante y las complicaciones, ¿no? No solo abocarnos a que al paciente solo le está faltando aire, y no es eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda en eso, chicos? Sí, doctor. ¿Puede, disculpe, entonces este virus, qué es lo que le hace exactamente a los, qué dijo que le hacía a los bronquios? ¿Qué le hacía a sus paredes? Ya. Lo que pasa es que los bronquios, este virus se va acumulando. Recuerda que el virus es una partícula, ¿cierto? Que cuando está en el aire es una partícula, no tiene vida, ¿cierto? Porque solo contiene una cadena que puede ser de ADN o de ARN, ¿cierto? Que cuando nosotros la inhalamos, este virus empieza y lo que hace es que se une a la célula y copia su ADN de la célula, de una cadena, y empieza a replicar su propia cadena, ¿no? Y ahí se convierte en un organismo vivo, cuando invade a la célula. Pero afuera es una partícula. Cuando invade, empieza a proliferar y empieza a replicar su propio ADN. Entonces empieza a replicar más y más virus. Y esos virus que van replicando se van diseminando en todo lo que va a ser el organismo del paciente. Y este virus tiene mayor afección. Como entró por vía inhalatoria, donde se va a replicar con mayor rapidez va a ser a nivel pulmonar. Se replica, ¿no? Aumenta. Hay una fase en la cual nuestro organismo reacciona, reconoce al virus y lo va a englobar, ¿cierto? Lo va a encapsular. Va a haber una opsonización. Lo encapsula, y para eliminarlo, una vez que está encapsulado, ¿sí? Va a liberar las lisosimas, que ustedes ya han debido ver no sé, están llevando patologías todavía, ¿no? Sí, doctor. ¿No? Lo Sí, encapsula. doctor. Y estas lisosimas van a degradar el ADN viral, ¿sí? Degrada el ADN viral, pero como la lisosima es líquida, genera líquido, ¿no? A nivel pulmonar, a nivel de los alveolos. Y como los alveolos tienen que estar con aire, a mayor cantidad de virus, mayor reacción del cuerpo. Entonces lo que pasa es que el virus prolifera tan rápido, que empieza una reacción antígeno-anticuerpo, y las células engloban y opsonizan mucho y liberan mucho líquido, lo que va a producir un exudado. Y ese exudado va a producir un edema a nivel pulmonar.
¿sí? Entonces el paciente obviamente a un principio tiene dificultad respiratoria, empieza a toser porque la tos es un factor de protección del cuerpo, ¿no? Es una reacción del cuerpo para botar este exceso de virus, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona? Trata de toser. Como nuestro metabolismo empieza a aumentar, nosotros empezamos a tener, ¿qué? Fiebre, ¿cierto? Empieza la fiebre. ¿Por qué? Porque el metabolismo de nosotros está aumentado porque trata de combatir contra el virus, ¿no? Entonces, vemos que mayor cantidad de fiebre, el paciente empieza a respirar más, se empieza a almacenar las cantidades de CO2 o de dióxido de carbono y eso empieza a generar lo que se va a denominar una acidosis metabólica. Esa acidosis va a ser progresiva. Poco a poco, pasando los días, va a aumentar y el paciente va a empezar a tener cefalea, cansancio, llega a un punto tal la acidosis metabólica que nuestro cuerpo es sabio, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a proteger? El cerebro, ¿sí? Entonces, ¡tic!, se corta el paso del cerebro y el paciente entra en una inanición, pierde conocimiento y entra en una inanición y empieza a combatir al virus. Pero la acidosis sigue progresando, progresa, se disemina hacia la sangre, ¿no? La acidosis aumenta y al final termina dañando a lo que va a ser el cerebro y el paciente normalmente muere por estas complicaciones de la acidosis metabólica, ¿no? O sea, por eso es que en terapia puede estar varios días porque va avanzando, hasta que el cuerpo ya no soporta la acidez, el cerebro menos, y lo primero que va a suceder es la muerte cerebral, ¿no? Y con consiguiente vamos a tener el fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, esa es la parte del manejo y la complicación del COVID-19. Wow, muchas gracias. Profesor, ¿Sí? profesor, muy bien. Ahora ya es porque este pánico aún de los muertos, si como si fuera algo sobrenatural, nos ahorcamos. Exacto. Ahora, fíjense, Ahí, entonces, exacto. todo eso es solamente lo que... Muy bien. Entonces, fíjense, ¿a quiénes va a afectar más? Siempre va a ser a los pacientes, por ejemplo, que tienen esta reacción contra el antígeno, ¿no? El virus, los ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque sus defensas, por ser mayores, también están bajas, ¿cierto? Están bajas. En cambio, los que tienen una vida activa, ¿no? Son deportistas, ¿no? O tienen una actividad física normal, ¿sí? Que están bien nutridos, tienen una buena vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el virus? Los ataca y a veces ni siquiera se enteran que tenían el COVID, ¿no? Que habían sido infectados por el COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque sus defensas fueron tan altas que rápidamente mitigaron el paso del virus. Pero quienes no van a poder siempre van a ser los pacientes que tengan inmunosupresión, o sea, que tengan alguna enfermedad de base. Pacientes con cáncer, pacientes que tengan ya, por ejemplo, obesidad, porque ya la misma obesidad hace que tú respires mal, ¿cierto? También pacientes con diabetes, o sea, que tengan enfermedades predisponentes. Ellos van a tener la mayor carga viral, ¿sí? La mayor carga viral. Va a ser muy fuerte el virus para ese tipo de personas, ¿no? A ver, fíjense que a nivel mundial se han infectado jugadores, deportistas, ¿no? Ahora fíjense las estadísticas, ¿cuántos de esos han fallecido? Mínimo, ¿cierto? Mínimo, ¿no? Que yo sepa, menos del 0.2% de fallecimiento a nivel de deportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico bien cuidado, ¿no? Entonces, a ese aspecto se va la parte del tratamiento del virus, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes conocen fisiología y ven todos estos procesos que son normales, van a poder entender mucho más fácil una enfermedad. Muy bien, entonces continuando, ¿no? Habíamos visto que todo esto va a estar controlado por el sistema nervioso, tanto la contracción de los bronquios y la dilatación de los bronquios, ¿sí? ¿Por qué tipo del sistema nervioso central? Por el sistema simpático, ¿sí? Vamos a tener una reacción del sistema simpático que de forma autónoma va a regular la contracción o la relajación de los bronquios,
¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un broncoespasmo, ¿sí? Se contraen los bronquios por un proceso asmático, ¿qué le voy a dar? Un broncodilatador, ¿cierto? Normalmente podría darle un beta-adrenérgico, como son la adrenalina, ¿no? Para dilatar el árbol bronquial, o sea, aumentar, ¿no? La capacidad del alveolo para que haya una mayor cantidad de aire que se pueda intercambiar con el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos un compromiso de origen simpático. Muy bien, y con eso quería llegar a la clase del día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, que tengan? No, doctor. Todo muy aclarado. Ya, muy bien. Entonces, en la primera parte de la clase, sí, siempre yo les habilito para que coloquen su asistencia, ¿sí? Les mandé una foto y lo único que tienen que tiquear es ese cuadrito, ¿no? Que ponen presente y enviar, ¿no? Que es como una encuesta, ¿no? Y a mí me va a llegar los que han tiqueado y me va a llegar su nombre, su matrícula, todo para la parte de asistencia, ¿sí? No es necesario que escriban su nombre y su matrícula, simplemente tienen que tiquear y enviar. Si ustedes escriben, si van escribiendo varias personas, lo que yo mandé se va a ir subiendo y van a tener que buscar para poder tiquear. Ahora, tenemos la parte de los mapas mentales, ¿no? Los mapas mentales son para las clases prácticas, ¿no? Con ustedes tenemos práctica creo que mañana, ¿no? No, creo que no es mañana. El martes. Es Ya. sí, Son los martes, doctor. Martes Ya. son. Entonces, ustedes tienen que hacer su mapa mental de la clase del día de hoy, ¿no? Ustedes ya saben, lo pueden hacer si quieren manuscrito, lo pueden hacer si quieren en computadora, una hojita, ¿sí? Si quieren pueden hacer resumen, pueden hacer dibujos, diagramas, lo que ustedes quieran, una hoja, ¿sí? Para ver la parte del mapa mental, lo suben en la parte de tareas. Yo voy a habilitar las tareas para el día martes, desde la mañana hasta las 6 de la tarde va a estar habilitado para que ustedes puedan subir su mapa mental, ¿sí? Ahora, ¿qué actividad se va a hacer para el día martes? ¿Sí? Para el día martes, lo que quiero que hagan es volúmenes. Habíamos visto volumen minuto, ¿sí? Respiratorio. ¿Se acuerdan, no? Que era el volumen corriente más la frecuencia respiratoria, multiplicado por la frecuencia respiratoria del paciente, ¿sí? Hemos sacado en reposo en un paciente que respira a 12 por minuto. Entonces yo quiero que ustedes saquen todas las capacidades. Quiero que saquen la capacidad vital, la capacidad inspiratoria total, o sea, las 4 capacidades que les mostré en las diapositivas, ¿sí? Pero de un paciente que esté haciendo actividad física, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer eso? Algunos de sus compañeros, ¿sí? Díganle que haga, no sé, que trote en su casa durante 10 o 15 minutos, ¿sí? Que empiece a trotar, ¿sí? Después de los 15 minutos, que se tome la frecuencia respiratoria, cuántas veces está respirando por minuto, ¿sí? Y que saque su capacidad minuto, ¿sí? El volumen minuto que está intercambiando, ¿sí? Además de eso, tienen que sacar las capacidades. Todo eso lo van a preparar en un PowerPoint, ¿sí? En diapositivas. Van a sacar la foto que se saque la foto de qué actividad física está haciendo entre 10 a 15 minutos y que vaya armando, ¿sí? Las capacidades que ha manejado ese estudiante. ¿Entienden, chicos? Doutor, ¿Sí? deixa eu te perguntar, eu faço atividade física, eu posso fazer isso comigo mesmo? Sí, puedes hacer contigo mismo, ¿sí? Y tá lo bom. compartes con tu grupo y quedan de acuerdo y tú puedes presentar en nombre de todo tu grupo, de todo tu equipo, ¿no? Ah, entendi, ok. Doctor, una Sí, pregunta, ¿y la base del ejercicio solamente puede ser correr o ejercicios como, por ejemplo, sentadilla con esfuerzo, digamos, con un sí, pueden mínimo de hacerlo. esfuerzo? Sí, por eso quiero la foto, ¿no? Quiero ver la foto que se van a sacar, que la van a poner en el PowerPoint, y para ver qué actividad física es la que están haciendo. Tal vez están haciendo con peso, ¿no? O tal vez es solamente aeróbico, ¿no? Tal vez están solo trotando.
Entonces es libre, chicos, con la foto que quieran y sacan todas las capacidades en base a la frecuencia respiratoria, ¿sí? Luego, la siguiente semana vamos a hablar del intercambio, ¿no? Ya hemos visto el intercambio que se da entre la sangre y el alveolo, ¿cierto? Luego vamos a ver cómo el oxígeno entra en la sangre y cómo llega a las células, ¿sí? Y cómo nosotros podemos medir, ¿sí?, ese paso de oxígeno al torrente sanguíneo, ¿sí? Para eso, ¿alguien tiene oxímetro de pulso? Yo. Ya. Entre todos los grupos, ¿sí?, busquen entre sus integrantes quién tiene oxímetro de pulso para que la siguiente semana yo les diga la actividad, porque van a necesitar el oxímetro de pulso para ver cuánto está saturando y vamos a entender cómo se hace la saturación de oxígeno, ¿no? Porque todos se compran un oxímetro de pulso y sacan, ¿no?, saturación 95, pero no saben qué significa eso. ¿Y los que no tienen, doctor? Los que no tienen se van a beneficiar con los que tengan. Por eso esta pregunta es libre, no es necesario que lo compren, ¿sí? Los que tienen les va a favorecer, pero de todas maneras nos van a mostrar las diapositivas y todos van a poder entender en la práctica. Caroline. Ah, não, doutor, é que eu não abaixei a mão, desculpa, mas era só aquilo mesmo. Ya. Muy bien. Pero Obrigada. para el oxímetro de pulso, los que tengan vayan preguntando es para la subsiguiente semana, ¿sí? Para este martes es el mapa mental, ¿sí?, que lo voy a habilitar para que lo puedan subir, y las diapositivas, ¿sí?, de la actividad física de algún integrante de su grupo, la foto, que saquen las capacidades en base al volumen que está manejando después de hacer la actividad física. Quiere decir, después de los 15 minutos de actividad física, ¿cuántas capacidades está manejando? ¿Cuánto es su capacidad vital? Si se ha modificado o no se ha modificado, ¿sí? Quiero hacer un análisis de eso. La torre. Disculpe, doctor, este mapa mental que vamos a hacer, ¿de qué tema sería? El mapa mental es del tema de hoy, para este martes. Ay. De Volúmenes, capacidades, volúmenes. Está bien, volúmenes, gracias. capacidades. Doutor, minha internet está um pouco malo. Se pode repetir de novo a tarefa da atividade física? Ya, de la actividad física es que cada uno en su práctica, ¿sí?, cada uno está integrado por 10 estudiantes, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer es que uno de esos 10 estudiantes se saque una foto haciendo actividad física durante 10 o 15 minutos. Luego de que haga la actividad física, se saca una antes de hacer la actividad y otra después de hacer la actividad física, ¿sí? Luego, poner la frecuencia respiratoria antes de hacer la actividad física, la frecuencia respiratoria después de hacer la actividad física. Y con esos datos de la frecuencia respiratoria, ¿sí?, sacar las capacidades que pasamos ahora en clases, la capacidad vital, ¿no?, la capacidad residual, todas las capacidades que hemos visto el día de hoy. Y los coloquen en un PowerPoint para que todos podamos ver, lo van a compartir y vamos a poder ver todos. Gracias, doutor. Muy bien. Si hay alguna duda, levanten la mano y yo les voy a dar la palabra, ¿sí? Si hay alguna duda, hay la manito que está al lado. Tienen su cámara, tienen su micrófono, tienen para compartir y más allácito hay una manito, ¿no?, que es para levantar. Priscila. Doctor, yo lo quería molestar con el tema de las diapositivas. ¿Cuándo las va a pasar? Ya, las diapositivas las voy a pasar hoy. Hoy las voy a pasar para que ustedes Por puedan. favor, sí, porque ya estamos avanzando mucho y no quiero atrasarme en mi resumen. Ya, sí, no te preocupes. Hoy día las voy a pasar, ¿sí? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Sí, doctor, todas estas diapositivas son así por grupo, ¿no? Una diapositiva por grupo, ¿no? Exacto. Entonces, en la práctica, por ejemplo, son 50 estudiantes, ¿no?, en uno y en el otro igual. Y de esos 50 estudiantes lo hemos dividido entre 4 en algunos y en otros en 5 grupos, ¿cierto? Cada grupo tiene 10 estudiantes. Entonces, de cada grupo, una diapositiva, ¿no? O sea, un PowerPoint. Está bien, doctor. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? Nada, ¿verdad? Muy bien. Con eso entonces vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿sí? Ya saben, recuerden, ¿no? Cuídense. Recuerden que estamos en una pandemia que al parecer está en la meseta, ¿no? Está con ya casos así planos, pero eso no quiere decir que no se puedan, que no se vayan a infectar, ¿sí? Entonces, seguimos manteniendo las medidas de bioseguridad, ¿sí? Cuídense, el lavado de manos es muy importante, ¿sí? Y protejan su alimentación. Recuerden que una buena inmunidad les va a servir para todo, ¿sí? Entonces, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Gracias. Un beso.